luego. Cuando terminan de copiar, ¿sí? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Prendieron? Ya está. Ahí vamos. Una consulta. Sí. Nosotros hicimos algo telefónico. Bueno, pero no sé si nos vamos a quedar porque es una hora más. ¿Y cómo pasa? Y no, mandamos una foto nomás y mira, una hora, a ver si de última nos vamos afuera o corrijo ahora, yo no quiero Más corregir por como medio. una idea, ¿no? Así más para que nos oriente. Sí, está bien. Que no haya un museo. Sí, ¿ya está? Es un punteo nomás. ¿Cuáles eran las pantallas del principio de protección? ¿Cómo? El principio de protección, ¿no eran tres los principios de Chomsky? Esto es Chomsky, sí. ¿Tres principios están ahí? El principio de dependencia circular, me acuerdo, después Pero solamente vemos uno. Los nombro a los tres, pero solamente trabajamos uno, que es el que importa más. importa más. Uh-huh.
Bueno, vamos a hacer un repaso mientras las chicas terminan de copiar, igual ahora yo voy retomando todos los conceptos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a continuar con lo que sería la unidad 2, ¿sí? En realidad arrancar la unidad 2. Nosotros habíamos trabajado en la unidad 1 cuál es la definición de la psicolingüística, metodología, que es una disciplina de estudio, por ende tiene un método para ser abordada y existen tres procesos que estudiamos dentro de la psicolingüística, ¿sí? ¿Cuáles eran esos procesos de lo que se acuerdan de la clase o de lo que hayan leído? Tres procesos que se estudian en la psicolingüística. Comprensión. Producción del habla y adquisición. Bien, tres. Comprensión, adquisición y producción. Hoy vamos a arrancar con Quería hacer una pregunta. Sí. El material dice, es lo mismo, porque dice abordaje de la... ¿Es lo mismo eso? Abordaje de la psicolingüística es lo mismo, porque dice, el abordaje de la psicolingüística es la comprensión, la adquisición. Sí, son los temas de estudio. El objeto de estudio es una disciplina y cada disciplina tiene su objeto de estudio. Aborda esos tres procesos, ¿sí? Lo que vamos a ver a partir de ahora son autores que expliquen cómo es esa adquisición, producción o comprensión del lenguaje desde dos teorías distintas. También vimos diferencias entre lengua y lenguaje como dos conceptos nodales. Ustedes ya vieron autores del año pasado, sé que Chomsky también lo vieron en lingüística, algo de esto, quizás ahora desde otra profundidad o desde otro lugar. Y vimos, la última clase, vimos que el lenguaje, al ser un concepto tan complejo de ser abordado, se podía estudiar desde lo que se conoce como la arquitectura funcional del lenguaje. La arquitectura funcional del lenguaje implica que hay niveles de procesamiento, o sea que si alguien adquiere, comprende o produce, hay un nivel de procesamiento para esos tres pasos, ¿sí? ¿Cuáles eran las dos posturas posibles de ser abordadas de esta arquitectura funcional del lenguaje? La inatista modularista y la interaccionista. Bien, inatista modularista e interaccionista, ¿sí? ¿Qué implicaba el inatismo modularista? Así, a grandes rasgos, digamos. Y que venimos preparados con una arquitectura para hablar. Bien, hay algo de inatismo que ante un mínimo de estímulo eso se va a desarrollar, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora con Chomsky. Chomsky es el primero de los inatistas que vamos a ver. Y las posturas interaccionistas sostienen de que lo que posibilita el desarrollo del lenguaje tiene que ver con el contexto. Y un tipo de interacción donde ahí entra en juego la relación con otros, ¿sí? ¿Atrás me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, Noam Chomsky es un autor, lingüista, filósofo, matemático, politólogo, todavía hasta el día de hoy está vivo, no sé, creo que tiene 80 años, no sé si tanto, pero bueno, es un filósofo norteamericano que tiene una gran producción en lo que es la investigación académica. Si bien se lo trabaja y lo trabajamos los psicólogos, se trabaja mucho en esta postura, sobre todo en el área de la psicología cognitiva, quizás si lo habrán visto en cognitiva, pero sí es un autor que se lo trabaja, si bien se lo conoce como lingüista. En el último tiempo gran parte de la producción que él realizó a nivel académico tiene que ver con la postura política que él tiene, fue muy crítico con el gobierno de Trump. Él tiene una postura de izquierda y de educación posible y popular para todos, y gran parte de esa militancia la terminó publicando él mucho de sus últimas obras, digamos, ha dedicado a eso. Pero bueno, un gran pensador, independientemente de que por ahí algunos no estemos de acuerdo con la postura que él tiene. En Argentina, hace un par de años, que bueno, eso fue en el gobierno de Macri, se la llamó a las discípulas de él, acá en Argentina, representantes para trabajar lo que es lectoescritura y ese tipo de formación favorezca a lo que es la educación y el aprendizaje en niños primarios, ¿sí? De educación primaria. Y se trabajó con algo que se llama conciencias fonológicas, ¿sí? de esta línea. Creo que ya les conté que había escuchado la postura de esta autora, bueno, que yo no comparto, pero bueno, es importante poder entender porque es un gran autor que aporta muchísimo de conocimiento independientemente que uno esté de un lado o no del otro desde posturas teóricas, ¿sí? Bueno, ¿qué implica que para Chomsky sea una postura inatista, ¿sí? Y lo que el planteo del autor en un inicio es, bueno, ¿cuál es la naturaleza del lenguaje? ¿Cómo es posible que un niño desarrolle y adquiera el lenguaje con un mínimo de elementos incorporados, ¿sí? Y entonces él lo que explica es que el proceso de adquisición del lenguaje, en el texto van a ver que hay un cuadrito
que eso no lo desarrollan en el lenguaje así, o sea, entiendan lo que explican. ¿Sí? Es como un cuadrito que explica cómo es este proceso de adquisición. Él lo que dice es, bueno, ingresan mínimos de datos o input lingüísticos. Acuérdense que en esta materia vamos a ver el concepto de input lingüístico, que es un estímulo o un dato que ingresa de afuera hacia la mente, ¿sí? Existen datos lingüísticos, hay algo que se llama la facultad del lenguaje, que es una facultad de naturaleza humana, innata, propia del ser humano, que toma esos datos, los procesa y eso desencadena una lengua particular, ¿sí? Que puede ser, la lengua puede ser el español, el portugués, cualquier tipo de lengua particular. Una vez que esa facultad del lenguaje procesa esos datos y expone esta lengua, hay como resultado expresiones estructuradas, que son oraciones que podemos producir. Y ahí entra en juego un poco la producción del lenguaje. Este es el proceso de adquisición del lenguaje que desarrolla Chomsky. Esto es un proceso innato. ¿Por qué? Él lo que dice es, ¿cómo es posible, y esto tiene que ver con este primer planteo, cómo es posible que un niño de 2 años hable bien? Si un niño de 2 años no ingresa a la escolaridad formal todavía, sino que ¿a dónde va? Va al jardín maternal a lo sumo, si es que va, porque no es obligatorio, pero recién la instrucción escolar arranca a partir de los 5 o 6 años, ¿sí? Entonces lo que dice el autor es cómo es posible que un niño de 2 años pueda formar una oración gramaticalmente correcta si nadie le enseñó. O sea, nadie le dijo al nene, primero va el sujeto, después el verbo y después el objeto. Nadie le dice así, bueno, nene, primero va esto, después va lo otro, no funciona así, sino que uno le habla. ¿Y cómo le habla a un bebé? ¿Cómo le hablamos a los bebés? Que eso ya lo habíamos hablado. ¿Cómo se llama eso? Maternés. El maternés. ¿Qué significa hablar el maternés? En diminutivo. Bien, en diminutivos, ¿y qué más? Que tenía que ver con este concepto de pobreza de estímulo. ¿Qué implicaba eso? A veces con palabras sueltas también, profe. Con palabras sueltas, así, cortas. O palabras mal dichas. Bien, frases cortas, en diminutivo, palabras sueltas también, en diminutivo, protopalabras se llaman. Sin corregirles también. Sin corregirles, bien, eso también, el nene dice el tutú y el papá le da, y bueno, eso tiene que ver con el maternés, que habíamos visto que era un tipo de habla, un tipo de lengua particular, que no se da en todas las culturas, que yo también eso les había contado, que hay lugares donde no se le habla al niño hasta los 2 años, y no obstante a eso se desarrolla igual una lengua rica. Entonces lo que dice Chomsky es, ¿cómo es posible, si uno le habla maternés a un bebé de 2 años, que un niño hable bien y aprenda a hablar bien? Entonces lo que él dice es, no hay nada de instrucción, o sea, sí hay instrucción, pero porque los chicos van al colegio, pero no hay algo a nivel innato, a nivel de procesamiento mental, de que posibilita de que eso se dé de manera innata, ¿sí? Uno después, cuando entra al colegio, sí aprende sujeto predicado, y gramaticalmente en oraciones, sintácticamente, morfológicamente, bueno, todo lo que aprendimos en la primaria, ¿sí? Vieron que les hacían separar sujeto y predicado, cuál era verbo, bueno, ese tipo de análisis sintáctico y morfológico es algo que uno aprende en la escolaridad primaria, pero antes de eso, a los 2 años, y piensen, no sé si, bueno, creo que vos tenés hijos, no sé si alguien más, o si vieron algún vecino, primo, cómo habla un nene de 2 años. Por ahí pronuncia mal las palabras, pero el orden es correcto. O sea, el orden gramatical es correcto. El nene te dice mamá, dame agua, papá, pasame tal cosa. Por ahí mal pronunciado en cuanto a los fonemas, porque está incorporando ese aparato fonador los fonemas de la lengua particular, pero el orden gramatical es correcto. ¿Qué estudia Chomsky? El objeto de estudio de Chomsky es la sintaxis, ¿sí? Y va a desarrollar, y esta es su teoría, gramática generativa. Generar es un término que él, acuérdense que les dije que es filósofo, matemático, politólogo, o sea, estudia un montón de cosas. Generar en matemática tiene que ver con algo del orden, ¿sí? Él crea esta gramática en términos matemáticos, teniendo en cuenta los órdenes y las reglas que hay en las matemáticas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué reglas implica esa referencia de acá, ¿sí? Esta es la teoría de él, él crea lo que se llama la gramática generativa y estudia la sintaxis. El objeto estudia la sintaxis.
sintaxis. Lo vimos en uno de los niveles de análisis del lenguaje. El orden de las oraciones. Bien. Cada lengua tiene un orden particular. Generalmente el 70% de las lenguas es sujeto, verbo y objeto. Entonces el dice se toma eso. ¿Cómo es posible que un niño ordene gramaticalmente bien una oración si nadie le enseñó? El papá no le está diciendo él, primero va el sujeto, después el objeto, el verbo. Y es verdad lo que dice ella, generalmente no se le corrige, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver entonces, y él lo explica, de que existe algo que es innato, ¿sí? Para la adquisición y el desarrollo de una lengua particular. En parte, si bien no habla de módulos, lo vamos a ver dentro de esta teoría innatista modularista, como bien dijeron ustedes. Porque si bien él no habla del concepto de módulos, este orden es similar al orden modular, ¿sí? E ingresan datos de afuera, esta facultad de lenguaje procesa esa información y produce una lengua particular y expresiones estructuradas que son las oraciones, ¿sí? Entonces, él dice, viene un adulto, le habla a un bebé, este sistema de la mente-cerebro, porque seguimos hablando de un sistema de la mente-cerebro, que es poseedor de una facultad de lenguaje, y esa es la definición de la facultad de lenguaje, una facultad natural compartida por todos los seres humanos y que tienen todos las mentes cerebros de los seres humanos. Esta facultad de lenguaje lo que hace es tomar esos datos que provienen de afuera, los procesa, incorpora esos datos y produce una lengua particular. Y además de esa lengua en particular, que es el castellano, una dialéctica particular. Piensen en, si bien hablamos todos acá castellano, alguien es de Formosa, del Chaco, de otro lugar. ¿Todos correntinos? De Formosa. De Formosa, sí. Bueno, fíjense que cuando uno habla siendo español y todos compartimos la misma lengua particular, hay algo que tiene que ver con el dialéctico que por la zona ya te das cuenta. Y incluso en la misma provincia, porque vieron que los goyanos, por ejemplo, pronuncian la R de una manera particular, donde tiene que ver eso ya entra un poco la dialéctica, pero él ¿sí? No trabaja esa parte. Hay otros autores que estudian lo que es la dialéctica, pero sí lo desarrolla y lo explica. Ese sistema de la mente cerebro absorbe esos datos, los procesa y da lugar a la lengua, ¿sí? La lengua es una facultad natural compartida por todos los seres humanos y es de orden universal. A diferencia de la lengua, que tiene la característica de ser particular de cada sujeto. Otra definición de la lengua es que es el estado de madurez de la facultad de lenguaje. ¿Estado de madurez? De la lengua. El estado de madurez de la facultad de lenguaje. Esa es la definición de la lengua. Por eso que les puse, no es lo mismo la lengua que el lenguaje, pero no tiene la misma definición que el socio. Entonces, facultad de lenguaje es una facultad propia del ser humano también, que no la compartimos con los animales, eso también lo define Chomsky. Sí. Es una facultad natural, compartida solo por los seres humanos, no la compartimos con los animales. Tiene la posibilidad no solo de comunicar, sino de transmitir emociones, pensamientos, de crear el juego. Estamos en el lenguaje. Para que puedan entender esta diferencia entre ambas concepciones. Y tiene la posibilidad de producir la facultad del lenguaje una lengua rica y estructurada, a pesar de que reciba datos rudimentarios, que es esto de matriz. Todos, al tener la facultad del lenguaje, según Chomsky, somos capaces de desarrollar una lengua rica y hasta nueva. Él hace un experimento donde es un experimento en Nicaragua, donde llevan a una parte de Nicaragua a una comunidad de sordomudos y hablantes de dos lenguas diferentes, conviviendo en el mismo lugar. O sea,
eran tres grupos sociales y lingüísticos diferentes, no había un lenguaje común, o sea, o eran sordomudos y hablaban con lengua de señas, hablaban en otro idioma y otro grupo hablaba otro idioma, o sea, ¿cómo se comunicaban? ¿Cuál fue el resultado de eso después de convivir todos en el mismo lugar? Que crearon una nueva lengua, ¿sí? Eso se llama lenguas emergentes. Y eso gracias a que existe la capacidad y la facultad de lenguaje, que por más que ingresen datos rudimentarios o por más de que exista la posibilidad de comunicarse en ese contexto, se crea una lengua igual. Hay que crear una lengua nueva, o sea, una lengua particular nueva para comunicarse entre ellos. ¿Hasta acá se entiende? ¿Diferencia entre ambos conceptos? El lenguaje es esta facultad compartida por todos y la lengua el estado de madurez, o sea, cuando ese sistema de la mente-cerebro adquiere la lengua, la incorpora a su sistema cognitivo. La lengua es un sistema cognitivo, esa es otra definición. Es como un logro que tiene este sistema de la mente-cerebro una vez que incorpora su parte. Si alguno necesita que le repita algo, me dice nomás porque yo hablo rápido y me emociono y no de dictar así definiciones, sino de explicarnos. ¿Cómo está la madurez y la facultad cognitiva? Una facultad cognitiva es uno de los logros que va adquiriendo a partir de que se incorpora este sistema de la mente-cerebro. Incluso Chomsky dice que aunque hubiera deficiencias por algún tipo de patología, es capaz de desarrollar igual alguna forma de comunicarse con el otro. Y eso gracias a la facultad de lenguaje como capacidad del ser humano, ¿sí? Acá hablamos en esta teoría, y esto es fundamental, de proceso de adquisición y no aprendizaje. Hay autores como Blecua que hablan del proceso de aprendizaje de una lengua, pero ¿por qué les voy a explicar esto? Acá hablamos de adquisición y no aprendizaje. Aprendizaje implica una instrucción o algo de otro tipo de construcción. ¿Qué fue lo que pasa? Chomsky se peleó a muerte con Piaget. Piaget es constructivista, es el teórico de una de las teorías de aprendizaje más importantes en su momento, y bueno, en una de las conferencias se pelearon a muerte. Y hay un libro que se llama Conferencia de Piaget y de Chomsky, y tiene que ver con esto, con cuestiones teóricas y epistemológicas de base, digamos, ¿sí? Sé que algo dan de Piaget, poquito dan el primero, en general dan algo de Piaget y en evolutiva también. Para el que no por ahí sabe de algo, tiene que Piaget fue un psicólogo. En la historia de la psicología también. En la historia de Dan y es buenísimo. Él es representante del constructivismo, de la psicología genética, y lo que a él le interesa es estudiar la construcción del conocimiento. Y cuando él habla de construcción implica que hay un mínimo de acción con el afuera, ¿sí? Construcción es accionar con lo de afuera, sea una bilome, una persona, un docente, es un proceso de construcción. Entonces él habla de teorías del aprendizaje. Lo que dice Chomsky es que no, hay un mínimo de exposición y ahí hay algo que se activa, ¿sí? Por eso una posición innata y, entre comillas, modularista, porque no habla de modularismo, ¿sí? Entonces esto es fundamental. Hay libros que por error hablan de aprendizaje de una lengua, pero no es así, ¿no? Y en otras teorías vamos a ver que si se habla de aprendizaje, de desarrollo y demás, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Seguimos? Bueno, esto también es fundamental. Existe algo que se llama el LAD, que es un concepto que es lo crea. LAD significa dispositivo de adquisición para el lenguaje. Este sistema de lenguaje posee un dispositivo de adquisición para el lenguaje que es innato. Y él lo conforma como nombre LAD. Profe, no sé si eres ubicada la pregunta, pero ¿y el dispositivo cuál sería? Son nombres, son conceptos, Ah, ¿sí? Son conceptos, no es que es lo que vos ves, ¿sí? Claro.
acuérdense siempre que todas estas teorías son teorías, son inventos, digamos, de una teoría es una suposición, es una creencia sobre cómo funciona la mente. ¿Sí? La mente cuando estudiamos la adquisición, la producción y la comprensión. Entonces todos los conceptos que vamos a ver son conceptos de teorías creadas, ¿sí? Vos no vas a ver, salvo algunas cosas que tienen que ver con la interacción, que vos sí vas a ver la interacción ahí, digamos. Son conceptos, ¿sí? Y este concepto es importante porque vamos a ver otro autor que dice, bueno, no es así. Todo lo que él dice no es así. La dificultad que por ahí pueden tener con la materia es que son un montón de autores y que cada autor tiene su postura teórica y las críticas. Bueno, por ejemplo, Chomsky se pelea con Piaget, Piaget se peleó con un montón de personas. Vamos a ver otro que ahora me encanta contarle los chismes así, qué pasó con esto y todo eso. Y después vamos a ver otros autores que toman los conceptos de Ford, que vamos a ver la semana que viene, y lo dan vuelta. Y las diferencias son así, chiquititas, y esa por ahí es la dificultad que pueden tener. Yo les recomiendo que hagan los apuntes con cuadros comparativos o con resumen y que pongan arriba, critica a fulano y se pelea con este, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, dentro de este dispositivo innato existen 3 reglas o 3 principios. De estos 3 principios, yo los nombré acá, pero solamente vamos a trabajar con el primero, porque es el que permite explicar qué es lo que sucede. El principio de tendencia estructural. Ese es el más importante, sí, para lo que nos interesa a nosotros en la materia. Él va a explicar este principio de tendencia estructural a partir de un ejemplo que es el ejemplo de un marciano, Juan Menier. El ejemplo es gracioso, pero es como una forma medio pedagógica para explicar qué significa esto. Chomsky lo que dice en el texto son conferencias que él da para explicar toda esta teoría, ¿sí? Él dice, bueno, si viene un marciano que se llama Juan M. y viene al planeta Tierra y quiere estudiar a los hablantes y a los hispanohablantes. Entonces lo que hace es se pone a observar, pero quiere estudiar a los hispanohablantes como si fuera la metodología de las ciencias naturales. Entonces trata de buscar un método y una observación. Entonces lo que hace es escuchar a los hispanohablantes. Entonces encuentra que si uno quiere afirmar, o sea, hacer una oración afirmativa, del orden gramatical, esto